Mi nieta me gritó delante de todos. «Abuela, eres una carga». Yo solo sonreí y dije, «Tienes razón, mi amor». 3 semanas después, ella llamó llorando, suplicando ayuda. Y yo le enseñé que una mujer anciana no es débil, es peligrosa cuando aprende a callar. El grito llegó en mitad de la cena. No fue un grito cualquiera, fue de esos que cortan el aire, que hacen que los cubiertos se detengan a medio camino, y que el silencio tenga peso. Un silencio que cae sobre la mesa como una sábana húmeda, pegándose en la piel, obligándote a respirar despacio para no temblar. Yo estaba sentada al fondo, como siempre, no por modestia, sino porque me habían enseñado sin decirlo, la silla más alejada de la cabecera, la que queda cerca de la pared, la que permite que uno se haga pequeño. La silla de la visita, incómoda. La mesa era larga, bonita, de madera oscura. Una mesa que yo misma había lustrado muchas veces cuando aún vivía allí. Valeria decía que lo hacía por ayudar, pero la verdad era otra. Anne. Lo hacía para justificar mi presencia. Si limpiaba, si cocinaba, si me mantenía útil, podía quedarme. Si no, estorbaba. Esa noche había pollo al horno con papas, ensalada con nueces y una botella de vino que Sebastián había traído para celebrar. No supe que celebraban, porque nadie me lo explicó. Yo solo puse los platos, serví el agua. Sonreí donde debía sonreír. Sebastián estaba sentado cerca de Valeria, como una sombra elegante. Traje oscuro, reloj caro, manos limpias. Tenía esa forma de mirar a la gente como si midiera cuánto vale en el mercado. A mí nunca me miraba directamente, me miraba como se mira un objeto viejo, que no se tira por culpa. A un lado estaba el hermano menor de Valeria, Nicolás, con su celular en la mano y la mirada perdida, como si quisiera estar en otro lugar. 2 tíos de Valeria charlaban bajito, y una pareja de amigos de Sebastián reía de algo que yo no escuchaba bien. Yo llevaba rato masticando despacio, porque cuando uno come con vergüenza, la comida no entra en se vuelve piedra. De pronto Valeria se levantó. No fue abrupto al principio, se puso de pie como quien va a decir un brindis. Incluso su sonrisa, por un segundo, pareció la de antes. Pero esa sonrisa se quebró rápido, como vidrio delgado. «Ya no puedo más, abuela», dijo primero, como si fuera una confesión. Y yo, ingenua, pensé, por fin va a hablar conmigo, por fin va a decir lo que la está lastimando, por fin va a recordarme. Pero no, lo que vino fue otra cosa. «Ya no puedo más, abuela», repitió subiendo la voz. «Eres una carga. Desde que te mudaste aquí, mi vida es un infierno. Pago tus medicinas, tu comida, tus cosas, y tú ni siquiera agradeces». La palabra carga me golpeó en el estómago, porque no era nueva. Yo ya la había oído antes, en susurros, en bromas mal disimuladas, en miradas entre Sebastián y ella, cuando creían que yo no veía. Pero escucharla así, frente a todos, fue distinto. Fue como si alguien me arrancara el apellido. Valeria siguió, ahora con la voz más baja, pero más peligrosa, como un cuchillo que no necesita gritar para cortar. «Sebastián tiene razón. Esto no puede seguir. Tú ya cumpliste tu ciclo. Ya criaste a tu familia. Ya vives. ¿Por qué tengo que seguir cargando contigo?» No sabía qué mirar. La mesa, el pollo, el vaso de agua, la servilleta, mis manos viejas, con venas marcadas, con las uñas cortas, con los dedos que una vez peinaron el cabello de mi hija y luego peinaron el de Valeria cuando era niña. Levanté la vista despacio, la miré a los ojos, esos mismos ojos que alguna vez me miraron con amor cuando era pequeña, cuando me llamaba Abiu, con esa voz dulce que hacía que todo valiera la pena. Esos ojos que brillaban cuando yo le contaba cuentos cuando mi piría solo 5 minutos más antes de dormir. Ahora solo había desprecio y algo peor, la certeza de que no era un arrebato. Era una decisión. Nadie se pone así de pie si no lo ha pensado antes. Miré alrededor en el tío de Valeria, bajó la vista. La pareja amiga fingió interés en su vino. Nicolás apretó los labios como si quisiera decir algo, pero no pudo. Anne y Sebastián. Sebastián sonrió apenas.
Una sonrisa breve, suficiente para decir por fin, ya entendí, to do. Esto no era solo idea de Valeria, era un plan para cansarme, para hacerme sentir culpable por existir, para expulsarme sin quedar como villano, un plan para que yo me fuera sola, sin escándalo, sin testigos que se sintieran responsables. Y lo peor es que estaba funcionando hasta que dejé de temblar por dentro. Yo debería haber llorado, han gritado, han defendido mi historia, contado todo lo que hice por ella. Pero en ese instante, una parte que había dormido años, despertó. Esa parte que mi hija Carolina conocía bien, a la mujer que no suplica, la mujer que observa y se guarda el último movimiento. Sonreí. Tienes razón, mi amor, dije con una calma que ni yo misma esperaba. Perdóname por ser una carga. El ira cambió. Valeria parpadeó, confundida. Sebastián dejó de sonreír. Los demás se miraron de reojo, incómodos, porque una víctima que no llora no sirve para el espectáculo. Me levanté despacio, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Nadie dijo nada, a nadie me detuvo. Y ese fue el golpe real, no el grito. El silencio de los demás. Al salir, escuché la voz de Sebastián decir, casi como quien da por cerrado un negocio, ya era hora. Esa frase fue el fósforo, no porque doliera más, sino porque iluminó todo lo que estaba oscuro. Caminé por la calle hasta la casa de mi amiga Elena, que vivía a 3 cuadras. La noche estaba fresca, las luces de las casas parecían lejanas. En cada paso sentía que el mundo se hacía más grande y yo más liviana. Elena me abrió la puerta con los ojos llenos de lágrimas. Rosa, ¿qué pasó? Nada que no debiera pasar, respondí. Solo aprendí que a veces el amor se acaba, aunque uno siga amando. Elena me abrazó fuerte. Ese abrazo me sostuvo, lo que la cena me había quitado, a la sensación de que todavía era humana. Me dejó quedarme esa noche. Y la siguiente. YLA. Mientras tanto, Valeria no llamó, no escribió, no preguntó por mí, y yo empecé a entender algo. El silencio también es una forma de poder. Pasaron los días. Yo no lloraba, no llamaba, no suplicaba, solo esperaba, porque a mis 68 años, había aprendido algo que Valeria aún no sabía. A las mujeres, como yo, no nacimos para gritar. Nacimos para sobrevivir. Y cuando sobrevives tanto tiempo, aprendes que la venganza no se sirve caliente. Se serve fría, con paciencia, con precisión. Y yo tenía todo el tiempo del mundo. Una tarde, mientras Elena y yo tomábamos té en su pequeña cocina, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Doña Rosa Méndez?, preguntó una voz formal. Sí, soy yo. Llamo del Banco Nacional. Tenemos un asunto pendiente relacionado con una cuenta a su nombre que ha estado inactiva durante años. Necesitamos que venga a regularizarla. Fruncí el ceño. ¿Qué cuenta? Una cuenta de ahorros vinculada a una herencia del exterior. Proviene de su hermano difunto, registrado en Uruguay. El monto acumulado es considerable. Mi corazón dio un vuelco. Mi hermano mayor, Héctor, había emigrado a Uruguay hacía más de 30 años. Murió hace 5, pero nunca supe que me había dejado algo. ¿Cuánto es el monto?, pregunté con la voz temblorosa. La mujer al otro lado hizo una pausa, como si midiera el impacto. Aproximadamente $280,000, señora. Casi se me cae el teléfono de las manos. Elena me miró alarmada. ¿Qué pasa, Rosa? Yo no respondí. Cold dispatch. Me quedé mirando la pared como si la pared tuviera la respuesta de todos mis años, y entonces me reí. Una risa baja, suave, casi liberadora. Valeria me había echado de su casa creyendo que yo no tenía nada, que era solo una vieja inútil que dependía de su caridad. Creyó que podía humillarme porque yo era pobre, porque yo era vieja, porque yo era fácil. Pero resulta que yo sí tenía algo. Why no era poco. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas de la habitación prestada donde dormía, saqué una libreta vieja y empecé a escribir. No era una carta, era un plan, porque si mi nieta creía que me había derrotado con un grito, estaba a punto de aprender
que una abuela herida no se rinde, se reorganiza. Y cuando una mujer de mi edad decide reorganizarse, el mundo tiembla. Al día siguiente fui al banco. Confirm Tadu, firmé los papeles. La cuenta estaba a mi nombre, el dinero era mío. Cuando salí de allí, con el documento sellado en mi bolso, no me sentí más rica, me sentí más libre. Y en esa libertad, supe qué debía hacer. No iba a correr a buscar a Valeria para demostrarle nada. No iba a comprarle regalos, ni a pagarle deudas como gesto de superioridad a Non. Lo que iba a hacer era algo más simple, más fuerte, más definitivo. Iba a proteger mi dignidad. Llamé a un abogado, un hombre serio, de esos que no sonríen pero entienden todo. Quiero proteger mi patrimonio, le dije, y quiero asegurarme de que si algo me pasa, nadie que me haya tratado mal se quede con nada en. Él asintió. Eso se llama testamento con exclusión por indignidad. ¿Tiene a alguien en mente? Sí, respondí a mi nieta. No sentí culpa al decirlo. Sentí justicia. Esa misma semana, Elena me ayudó a mudarme a un pequeño departamento. No era lujoso, pero era mío pagado con mi dinero, sin deberle nada a nadie. Por primera vez en años dormí tranquila, y mientras el mundo seguía girando, mientras Valeria festejaba su libertad sin saber lo que había perdido, yo empecé a vivir de nuevo, porque el mayor error de mi nieta no fue gritarme, fue subestimar a la mujer que le enseñó a caminar. Part 2/5, Doña Rosa Verse, o Expanded a Valeria, no nació mala. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Aunque me duela decirlo, la gente necesita villanos para entender una historia. Pero la vida real casi nunca tiene villanos perfectos. Tiene personas rotas que eligen mal. Tiene silencios que se vuelven costumbre. Tiene amores que se convierten en deuda. La Valeria que yo crié era otra. Era una niña que corría descalza por el pasillo con las rodillas raspadas y el cabello enredado. Una niña que se reía con la boca llena de galletas, que se quedaba dormida abrazando mi brazo como si yo fuera su única pared contra el mundo. Y lo fui, Anne, porque cuando Carolina murió, el mundo se volvió un cuarto sin luz. Todavía recuerdo ese día con una claridad que me avergüenza. La claridad de las tragedias, el teléfono sonando a las 5 de la tarde, el tono de voz del policía que ya había pronunciado esa frase cientos de veces, y mi cuerpo cayéndose por dentro antes de que mi mente terminara de entender. Señora, hubo un accidente. No me dijeron murió de inmediato. Primero me hablaron de traslado, de urgencias, de posibilidades, las palabras suaves que la gente usa para retrasar el golpe. Pero cuando llegué al hospital y vi el pasillo, supe la forma en que los médicos te miran cuando no hay nada que hacer. Es un idioma que una madre entiende sin traducción. Carolina era mi única hija. Mi alegría, mi peor miedo. La parí con dolor. La crié con cansancio. La amé con desesperación. Y la perdí en una tarde cualquiera, por culpa de un hombre que pasó un semáforo, como si las leyes fueran para los demás. Valeria tenía 8 años. 8. La vi en la sala de espera con su mochila escolar todavía puesta. Una mochila de color rosa con una estrella brillante. No lloraba Anne no porque fuera fuerte, sino porque estaba en shock. Sus ojos miraban a la nada como si el mundo se hubiera apagado de repente. Me arrodillé frente a ella y le tomé las manos, mi amor. Mamá tuvo un accidente. Ella frunció el ceño. ¿Se va a curar? Hay preguntas que parten a una persona en dos. Esa fue una de ellas. Yo la abracé fuerte. Te prometo que yo voy a estar contigo, le dije en siempre. Y ese siempre se convirtió en mi condena y en mi orgullo. El padre de Valeria, mi yerno, apareció el día del funeral con traje prestado y la cara hinchada de alcohol. Se paró junto al ataúd como quien cumple un trámite, no como quien despide a una mujer amada. A las 2 semanas dejó de contestar el teléfono. A los 2 meses, se fue. No hubo carta. No hubo explicación. No hubo lo siento. Solo desapareció. ¿Cómo desaparecen los cobardes? Han dejando el dolor en manos de quien sí ama. Así que me tocó a mí sola. Tenía 50 años. Y el cuerpo ya empezaba a cobrarme las horas de trabajo. Yo limpiaba casas por la mañana, oficinas por la tarde, y cuando podía,
planchaba ropa ajena los fines de semana. Había días en que mi espalda ardía tanto que me costaba respirar, pero luego miraba a Valeria dormida, pequeña, frágil, y me decía que el dolor era un lujo que no podía pagar. Para que ella no perdiera el colegio, vendí mi casa Anne, la única cosa que había logrado comprar con años de esfuerzo. Los vecinos me dijeron que estaba loca. Rosa, ¿cómo vas a vender tu casa por una niña? Yo respondí sin pensarlo. Porque si no lo hago, la niña se muere por dentro, Anne. Y eso era cierto. El dinero de la venta me alcanzó para el colegio, para su comida, y para un cuarto alquilado en un edificio viejo, donde las paredes eran delgadas, y el techo goteaba cuando llovía. Pero allí, en ese cuarto, Valeria tenía un lugar seguro. Y yo tenía una misión, Anne, que ella no sintiera que el mundo la había abandonado del todo. Durante años, lo logré. Valeria era brillante. Tenía esa inteligencia rápida, que te hace pensar que la vida, tarde o temprano, le va a devolver algo bueno. Estudiaba con disciplina, se esforzaba. Y cuando llegaba con sus diplomas y me decía, Awe, mira, yo fingía que solo estaba orgullosa. En realidad, estaba agradecida de que mi sacrificio no hubiera caído en un pozo. Cuando Valeria entró a la universidad, yo ya estaba cansada. Tan cansada que algunas noches me dormía sentada, pero seguí limpiaba oficinas de noche para pagarle los libros. A veces caminaba 2 horas para ahorrarme el pasaje. A veces comía solo pan y té para que ella pudiera comprar apuntes. Nunca le di, porque el amor de abuela es así. Ana se calla y sonríe. Y entonces llegó el día de su graduación. Valeria se acercó a mí con su toga y su birrete y me abrazó fuerte. Abuela, me susurró, todo esto es gracias a ti. Yo lloré como una tonta, porque en ese momento creí que mi historia iba a terminar bien. Creí que la vida por fin iba a aflojarme el cuello. Pero la vida no aflojó. La vida cambió de forma. Se llamó Sebastián. Lo conocí una tarde en un café. Valeria me pidió que fuera porque quería presentármelo. Yo me puse mi mejor blusa, la menos vieja menos, y un collar sencillo. Llegué temprano, me senté con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando él apareció, supe 2 cosas al instante. Primero, era guapo. De esos hombres que saben que lo son. Segundo, me miró como si yo fuera un examen que ya había decidido reprobar. Doña Rosa, dijo, dándome la mano con fuerza medida, un placer. Me sonrió. Pero sus ojos no sonreían. Sus ojos calculaban. Valeria estaba ilusionada. Y cuando una joven está ilusionada, el mundo entero se vuelve excusa. Excusa para perdonar lo que no se debería perdonar. Sebastián era de una familia con dinero. Su padre tenía empresas, su madre tenía contactos, y él tenía ese tipo de seguridad que no viene del carácter, sino del privilegio. Al principio, Valeria cambió apenas en detalles, en palabras. Abuela, Sebastián dice que debería aprender inglés de verdad. No como el del colegio. Abuela, Sebastián cree que deberías cortarte el cabello. Te verías más moderna. Porque una abuela sonríe para no complicar la felicidad ajena. Pero pronto vinieron las frases que ya no eran sugerencias, sino órdenes disfrazadas de cariño. Abuela, no puedes venir vestida así a la fiesta de Sebastiana. Es un evento formal. Abuela, por favor, no hables de tu trabajo frente a sus amigos. Es incómodo, abuela. Podrías quedarte en casa. Hoy vienen personas importantes. Cada frase era una pequeña expulsión. Y yo me dejaba expulsar, paso a paso, sin darme cuenta de que estaba perdiendo un lugar en la vida de mi nieta. Lo peor era que Valeria repetía esas frases con la voz de Sebastián. No con sus palabras exactas, pero con su tono, con esa manera de decir esto es lo normal, como si lo normal fuera avergonzarse de la persona que te crió. Se casaron 2 años después. La boda fue enorme, lujosa, casi teatral. Yo me senté al fondo, lejos de la familia de Sebastián, vi cómo la madre de él abrazaba a Valeria como si la estuviera adoptando, no como si estuviera sumando a alguien. Cuando el fotógrafo pidió foto de la familia, Sebastián dijo, solo los padres. Por favor,
Yo me quedé sentada. Valeria me miró un segundo, dudó. Pero no habló, y ese silencio fue un adelanto del futuro. Esa noche lloré en el baño del salón. En silencio, apoyada contra una pared fría, con la mano en la boca, para no hacer ruido. Me miré en el espejo y vi a una mujer, Mayo Ere, con el rímel corrido. Una mujer que había vendido su casa por esa niña, y que ahora ni siquiera era digna de aparecer en una foto. Después de la boda, Valeria se mudó a una casa grande, en un barrio exclusivo. Yo seguía en mi cuarto alquilado, y aunque ella decía que estaba ocupada, la verdad era otra. Ann ya no me necesitaba como antes. Me llamaba cuando faltaba la empleada, me llamaba cuando había una cena importante y necesitaba que alguien cocinara sin cobrar. Me llamaba cuando quería que yo fuera la abuela buena para mostrarla, cuando convenía. Yo iba a Ann, siempre iba a Ann, porque aún esperaba. La esperanza es una enfermedad dulce. Te hace aguantar lo que no deberías, hasta que me enfermé. La neumonía me tumbó como si el cuerpo dijera ya basta. No podía trabajar, no podía respirar bien, no podía pagar el alquiler. Llamé a Valeria con vergüenza, porque pedir ayuda a quien criaste es como reconocer que tu vida entera fue una deuda. Hija, necesito ayuda, le dije. No tengo cómo pagar este mes. Hubo un silencio. Abuela, no puedo. Sebastián y yo estamos ajustados. Solo es por este mes. Te lo devolveré cuando me recupere. ¿Otro silencio? No, abuela, ya hicimos mucho por ti. Ann colgó en esa noche, tirada con fiebre. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era el cuerpo, era el vínculo. 2 semanas después, recibí el aviso de desalojo. Volví a llamar a supliqué, y ella aceptó, pero con condiciones. Está bien, Ann, pero solo temporalmente, y tendrás que ayudar en la casa en ayudar. Ann, como si yo no hubiera ayudado toda mi vida. Me mudé con ella, y desde el primer día supe que había cometido un error, porque allí no era invitada, era empleada. Sebastián me miraba con desprecio. Valeria me hablaba con esa amabilidad fría de quien se siente superior. Me daban órdenes, me hacían sentir que cada bocado, cada luz encendida, era un gasto que debía justificar. Yo aguanté encallada, humillada, hasta la cena, hasta el grito, hasta que Valeria me llamó carga frente a todos, y yo sonreí, porque en ese instante entendí el mecanismo completo. Me habían empujado a un rincón hasta que yo misma me sintiera culpable por existir. Querían que yo me fuera sin ruido, que me tragara la vergüenza y desapareciera. No contaban con algo en las mujeres que han perdido demasiado, ya no temen perder una cosa más. Y cuando me fui a la casa de Elena, y luego al banco, y luego al abogado, yo no estaba buscando venganza, no todavía. Estaba buscando recuperar algo que Valeria me había quitado, sin tocarme mi lugar en el mundo. Y mientras yo firmaba papeles y cerraba puertas legales, Valeria seguía en su casa grande, creyendo que había ganado, creyendo que el mundo se organizaba alrededor de su comodidad. Pero el mundo tiene una regla que siempre se cumple, en el que humilla a quien lo levantó, tarde o temprano, cae. Y Valeria estaba a punto de caer, porque Sebastián no se iba a conformar con expulsarme. Sebastián quería algo más. El dinero no hace ruido cuando llega, hace ruido cuando alguien más se entera. Eso fue lo primero que aprendí después de la llamada del banco. La herencia de Héctor no me convirtió en otra persona, no me volvió joven, ni me curó las rodillas, ni me devolvió a Carolina, pero sí me devolvió algo que yo ya no recordaba: cómo se sentían Margen en Airen, la posibilidad de decir no, sin calcular si eso me dejaría en la calle. Me mudé a mi departamento con una maleta y una caja de recuerdos. Elena me ayudó a acomodarlo todo: en las fotos en la repisa, la máquina de coser junto a la ventana, una planta pequeña para que el lugar respirara. Y mientras ella ponía orden en la casa, yo ponía orden en mi cabeza. No iba a derrochar el dinero. No iba a caer en el error de creer que la riqueza era una revancha. La revancha verdadera era otra: han de mostrarme a mí misma que podía vivir sin pedir perdón por existir. Pero el destino, que tiene un sentido cruel del humor, me empujó a un problema que no había previsto. Una mañana, salí a comprar pan, y vi de nuevo el coche negro. No estaba frente a mi edificio, estaba a media cuadra, estacionado con el motor apagado,
como si esperara. No fue paranoia, no fue imaginación, el mismo modelo, el mismo brillo, la misma sensación de amenaza elegante. No vi a Sebastián de inmediato, pero lo sentí. Hay personas cuya presencia se siente antes de verse, como un olor a compré mi pan. Saludé a don Marion, sonreí como siempre, y al salir, lo vi en Sebastián, apoyado contra el coche, mirando su teléfono con calma. Cuando levantó la vista y me vio, no mostró sorpresa, sonrió, como si hubiera conseguido lo que quería, aunque yo lo notara. Doña Rosa dijo, acercándose con paso lento, ¡qué casualidad! Lo miré, sin miedo. Las casualidades existen cuando una no busca. Respondí, usted está buscando. Su sonrisa se tensó un segundo. Valeria me contó que se fue de casa. Valeria no me contó, me gritó. Sebastián hizo un gesto con la mano, como si eso fuera un detalle menor. Las familias pasan por momentos. Ella está sensible, no, ella está entrenada. El silencio entre nosotros se puso duro. Sebastián se acomodó el reloj y cambió de tono a más suave, más peligroso. El tono de los hombres que creen que pueden comprarlo todo con una frase bonita. Mire, doña Rosa, no quiero problemas. Valeria también está estresada bueno, a su edad, la tranquilidad es importante. La tranquilidad es importante a cualquier edad. La diferencia es que yo la aprendí sin pisotear a nadie. Sebastián sonrió otra vez, precisamente. Por eso vengo a proponerle algo. Una solución digna. Cuando dijo digna, supe que venía veneno. ¿Qué solución?, pregunté, aunque la parte racional de mí ya quería irse. Sebastián miró alrededor, como si cuidara que nadie escuchara. Why, yo, la vas. Valeria y yo hemos estado hablando, y pensamos que tal vez lo mejor sería que usted estuviera en un lugar adecuado. Un hogar, con cuidados, con enfermeras, un lugar seguro. Sentí un golpe en el pecho. No por miedo, por rabia. Un hogar. Repetí, sí, a un lugar donde usted esté atendida, y donde Valeria pueda seguir con su vida sin el peso emocional de, ya sabe, la carga. Pensé, solo que ahora lo decía con perfume y eufemismos. Lo miré fijo. ¿Y usted cree que yo me iría a un lugar así, por voluntad propia? Sebastián se encogió de hombros. Todo se puede conversar. Hay opciones. Usted puede firmar un acuerdo, incluso podemos ayudarla con algunos gastos. Ahí lo entendí. No era cuidado. Era control. Porque cuando alguien te propone firmar algo, no está pensando en tu bienestar. Está pensando en tu firma. Mi estómago se cerró. No voy a firmar nada, dije. La mirada de Sebastián cambió en apenas un segundo. Pero suficiente se le cayó la máscara. Doña Rosa, no lo tome a mal. Es por el bien de todos. El bien de todos suele significar el bien del que manda. Sebastián se acercó un paso. Valeria está muy afectada. ¿Y usted? ¿Usted es orgullosa? No tiene que serlo. Yo respiré despacio. Me forcé a mantener la voz firme. Escuche bien, yo no soy orgullosa. Yo soy una mujer que ya perdió demasiado. Y cuando una mujer así se levanta, no vuelve a agacharse por nadie. Sebastián apretó la mandíbula. Por primera vez, lo vi impaciente. Entonces, ¿qué quiere? Que Valeria se arruine por usted. Que la gente hable. Que todos la vean como una mala nieta. Ahí estaba la amenaza real. No era mi salud, era la reputación de Valeria, la apariencia. El miedo de Sebastián no era perderme, era perder la historia que habían contado sobre mí en la historia de una abuela. Difícil, la abuela que exagera, la abuela que no entiende, una abuela controlable. La gente ya habla. Le dije, siempre habla. La diferencia es que yo ya no me quedo callada para que otros se vean bien. Sebastián se quedó quieto, y luego, como si fuera un gesto amistoso, extendió la mano hacia mi brazo. Vamos, doña Rosa, di un paso atrás. No grite. No hice escena. Solo lo miré con una frialdad que no sabía que tenía. No me toquen su mano. Quedó suspendida en el aire. Retiró el brazo despacio, fingiendo tranquilidad.
Está bien, pero recuerde esto. Valeria es su familia. Y la familia es lo único que queda al final. Me dio la espalda y se subió al coche. Antes de cerrar la puerta, me miró una última vez. No cometa errores que luego no pueda arreglar. Se fue. Yo me quedé en la vereda con la bolsa de pan en la mano, sintiendo un temblor leve en los dedos. No de miedo, de certeza. Sebastián ya sabía algo. Y si Sebastián sabía algo, significaba que el secreto ya no era solo mío. Ese día llamé al abogado de inmediato. Necesito acelerar todo, le dije. Cambiar contraseñas, asegurar cuentas, congelar movimientos, todo. ¿Alguien se acercó a usted?, preguntó él. Sí, ahí, y no con buenas intenciones. El abogado guardó silencio un segundo. Entonces, hay que actuar como si ya estuvieran intentando algo. Ese mismo día abrí una cuenta nueva y moví parte del dinero a un fondo protegido, no para esconderlo, sino para que no fuera fácil tocarlo. Puse alertas, claves, restricciones, y lo más importante, dejé instrucciones claras, por escrito, sobre quién podía hablar con el banco en mi nombre, en nadie, solo yo. Por la noche Elena vino a cenar. Rosa, estás pálida, dijo apenas me vio. Lo vi, respondí. ¿A quién? A Sebastián. Me estaba esperando. Elena se sentó despacio, alarmada. ¿Y qué quería? Yo le conté. Lo del hogar, lo de la firma, lo de la amenaza disfrazada. Elena apretó los labios. Ese hombre es peligroso. No es. Hombre es común, porque los hombres comunes hacen daño sin sentir que hacen daño. Esa noche, después de que Elena se fue, me senté frente a mi máquina de coser y no cosí nada. Solo miré el hilo pens en Carolina, en lo que me diría si estuviera viva. Carolina era dulce, pero no era débil. Tenía mi misma mirada cuando algo no le gustaba. Me lo decía siempre: mamá, tú aguantas demasiado. Un día te van a romper. Y yo siempre respondía: no me rompen. Hija, yo solo me doblo. Esa noche entendí que ya no podía doblarme más, porque Sebastián no era el único problema. Valeria también lo era. Y no por su grito, sino por su silencio. Después, la ausencia total. Ni ni una disculpa, nada, como si yo hubiera dejado de existir, y eso le pareciera un alivio. Pasaron 2 semanas, yo seguía con mi vida. Compraba pan, cosía, ordenaba el departamento, pero por dentro estaba en vigilancia. Miraba 2 veces antes de cruzar la calle. Revisaba el espejo del pasillo antes de abrir la puerta. No por paranoia, sino por instinto. Y el instinto no se equivoca cuando ya has vivido demasiado. Entonces, llegó la llamada del hospital. El doctor Navarro me explicó lo de la deuda pendiente, el acuerdo firmado a nombre de Valeria, el incumplimiento, y yo entendí otra pieza. Valeria estaba tapando huecos con mentiras, y cuando alguien tapa huecos con mentiras, tarde o temprano se cae dentro. Fui al hospital. Al día siguiente, pagué la deuda completa. Me llevé el recibo en el bolso, como se lleva una prueba silenciosa, porque yo no quería usarlo para humillarla. Quería usarlo para recordar algo, aunque la única persona que iba a salvarme era yo. Esa misma tarde, al volver a casa, noté algo pegado a mi puerta, una publicidad. Un folleto barato de residencia, Los Pinos, cuidados para adultos mayores. Visitaos, guiadaos. Lo despegué con calma. Lo miré, no era casualidad. Alguien lo había dejado ahí, a propósito, lo guardé. Esa noche, en lugar de dormir, me senté a escribir. No un plan de venganza, a un plan de defensa, porque si Sebastián quería encerrarme en un hogar para controlar mi firma, significaba que ya estaban pensando en mi dinero. Mi dinero era mi libertad, y nadie le roba la libertad a una mujer que ya aprendió a vivir sin pedir disculpas. A la 3ª semana, mientras yo preparaba té, sonó el teléfono. Valeria. Y antes de contestar, supe que algo se había roto del otro lado, porque cuando una persona como Valeria llama después de semanas de silencio, no is por amor, is por Kata. Part 4/5. Doña Rosa versión expanded a la llamada.
Llegó un martes por la noche, cuando el agua del té empezaba a temblar en la olla, y el silencio del departamento se sentía tan limpio que casi dolía. El teléfono vibró sobre la mesa. Valeria. Me quedé mirándolo 3 tonos. No por orgullo, por instinto. Hay nombres que, cuando aparecen, te devuelven de golpe a una vida que juraste dejar atrás. Y el mío, dicho por ella, todavía tenía poder. Al 4.º tono contesté: hola. Del otro lado escuché un sollozo ahogado, como si alguien estuviera mordiendo una almohada para que el mundo no la oyera. Luego una respiración rota. Y por fin, su voz. Abuela. Soy yo. No dije sí. Ya sé. No dije, ¿qué quieres? No dije nada en el silencio. Cuando se usa bien, obliga a la verdad a salir sola. Abuela, necesito hablar contigo, repitió. Y su tono era otro. No el de la mujer que grita en una mesa, era el de alguien que ya se cayó por dentro. Estoy escuchando, dije al fin. Con calma. Hubo una pausa larga, como si ella buscara la forma más suave de decir lo inevitable. ¿Sebastián? Se fue. Las palabras cayeron pesadas, pero no me sorprendieron. Un hombre como Sebastián no se va por tristeza. Se va cuando ya sacó lo que quería, o cuando vio que el terreno se hundía. ¿Cómo que se fue?, pregunté, más por necesidad de que ella lo pronunciara completo, que por duda. ¿Se fue, abuela? Me dejó hace 3 días. Dijo que se enamoró de otra, y que ya no podía vivir conmigo en este caos. La palabra caos me hizo sonreír por dentro. Sebastián llamaba caos a cualquier cosa que no pudiera controlar. Guay, no solo eso. Valeria siguió, cada vez más quebrada. Se levó todo. Las cuentas estaban a su nombre. La tarjeta principal era de él. La casa. La casa está hipotecada. El banco llamó. Me van a embargar. No sé qué hacer. No sé a quién más llamar. Respiré despacio. Miré mi taza de té como si en el vapor pudiera leer el futuro. ¿Y tus amigos?, pregunté con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. ¿Esas personas importantes? Valeria soltó un sollozo más fuerte. Neddy contesta, eran amigos de Sebastián, o de su familia. En cuanto él se fue, yo dejé de existir. Ahí sentí un pinchazo. No de compasión, de reconocimiento, porque yo sabía lo que era volverse invisible en un instante. ¿Qué quieres de mí, Valeria?, dije. Y mi voz sonó más vieja de lo que era. El silencio del otro lado fue incómodo. La escuché tragar saliva. Quiero pedirte perdón. Esa frase, en otra época, me habría desarmado, me habría hecho correr hacia ella, abrazarla, decirle no importa, pero ya no era esa Rosa. Ahora escuchaba el perdón como lo que suele ser una llave que se usa cuando se cerraron todas las otras puertas. ¿Perdón por qué?, pregunté, suave. Por todo, por lo que te dije. Por cómo te traté. Por haberte echado. Tenías razón, yo. Yo fui horrible. La palabra horrible le tembló en la garganta. Yo cerré los ojos, porque por un momento vi el rostro de Carolina, mi hija, Vaisusa, y escuché su voz como un eco. Mamá. No confundas amor con costumbre. En Valeria, siguió, casi en un susurro. Abuela, estoy embarazada. El mundo se detuvo, no por alegría, no por emoción, se detuvo, porque esa frase cambia la vida, porque un embarazo no es solo un bebé, es miedo, es futuro, es vulnerabilidad. Te pregunté, sin levantar la voz. 2 meses en Sebastián lo sabía, y aún así se fue. Hubo un silencio espeso. Yo sentí que la rabia se mezclaba con una tristeza antigua. No por Sebastián, por Valeria, porque nadie merece que la abandonen así, ni siquiera cuando ha sido injusta. ¿Dónde estás?, pregunté. En la casa. Pero no por mucho. La carta del banco llegó hoy. Me dieron unos días, y después, no terminó la frase, no hizo falta. ¿Puedes venir mañana?, le dije. ¿Puedo verte? Sí. Pero ven, sola. Valeria respiró aliviada, como si yo le hubiera lanzado un salvavidas. Gracias, abuela. Gracias. No respondí de nada, porque todavía no era de nada. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano, escuchando mi propio corazón, no latía rápido.
laissez faire, como si supiera que el siguiente paso no podía hacerse con impulso. Esa noche casi no dormí. Me senté en el sillón y miré la ventana, mirando luces lejanas, pensando en lo fácil que es que la vida te devuelva exactamente lo que creías controlar. Valeria estaba donde yo estuve, pero con una diferencia brutal. Yo no tuve a nadie. Valeria sí, y eso me obligaba a decidir qué tipo de mujer quería ser ahora, la que castiga o la que enseña. La visita al día siguiente, Valeria llegó temprano. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido de cualquier forma, la ropa simple y arrugada. Traía una bolsa al hombro y una mirada vacía. Era como si la vida le hubiera borrado el maquillaje del alma. «Hola, abuela», dijo. Yo me hice a un lado sin contestar. Entró despacio, miró el departamento como se mira un lugar desconocido y pequeño, pero seguro. Se quedó parada un segundo, como si no supiera dónde poner las manos. «Es pequeño», murmuró, y se mordió el labio, como arrepentida de haberlo dicho. «Es mío», respondí, y eso lo hace grande en Valeria. Bajó la cabeza. Preparé té, le ofrecí una taza. Se sentó en el sofá, rígida, con las manos apretadas sobre el regazo. «No sé por dónde empezar», dijo. «Empieza por la verdad», respondí. Valeria respiró hondo. «Sebastián me pidió que hablara contigo antes, que te convenciera de firmar unos papeles, por si te pasaba algo, para que él pudiera ayudarte con trámites». Sentí el frío subirme por la espalda. «¿Qué papeles?», pregunté, aunque ya lo sabía. Valeria tragó saliva. «Un poder, algo así». Yo no entendía bien, Él decía que era normal, Me quedé mirándola, no con rabia, con una calma que asusta, y lo firmé. Valeria negó rápido. «No, yo te lo insinué, pero tú siempre cambiabas de tema». «White, pasó lo de la cena». Entonces el plan de Sebastián era más grande de lo que yo pensaba. No era solo sacarme de la casa, era conseguir mi firma mientras yo estaba allí, cansada, enferma, controlada. Valeria se limpió una lágrima. «Abuela, yo no quería hacerte daño, solo quería que Sebastián me respetara, aunque no me dejara». Esa confesión dolió, porque significaba que Valeria había cambiado amor por aprobación. Y eso es un tipo de pobreza que no se cura con dinero. «Valeria», dije despacio, «tú me llamaste carga porque creíste que así él te iba a elegir». Valeria cerró los ojos. Asintió. «Sí, la verdad, cuando por fin se dice, deja el aire pesado». Me levanté, fui a la cocina, respiré frente a la ventana, un segundo. Volví con el té. «Escucha bien», le dije, sentándome frente a ella. «Voy a ayudar, pero no como tú crees». Valeria levantó la mirada, esperanzada. «No voy a pagar tus deudas». La corté. «No voy a salvarte con dinero. No voy a devolverte tu vida vieja. Esa vida estaba construida sobre alguien que te usaba». La esperanza en su cara se volvió confusión. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» «Te voy a enseñar a sobrevivir, Valeria». Parpadeó. «Pero estoy embarazada». «Yo también lo estuve, y trabajé hasta el último día», dije, y mi voz no era cruel, era firme. «Si vas a quedarte aquí, vas a buscar trabajo, vas a aprender a vivir con menos, vas a aprender a pedir perdón sin usarlo como llave, y vas a aprender a respetar a quien te amó sin condiciones». Valeria empezó a llorar. «No merezco estar aquí». «¿No?», dije, «pero tu hija sí merece que tú cambies. Y si no cambias, ella va a repetir tu historia». Esa frase la dejó quieta, como si le hubiera puesto un espejo en la cara. «¿Me odias?», susurró. La pregunta me partió el alma. Porque el odio habría sido fácil. El odio te da energía, hace sentir fuerte, pero yo no odiaba a Valeria. Yo estaba cansada de ella. «No te odio», respondí, «pero tampoco vuelvo a ser tu alfombra». Valeria se secó las lágrimas con la manga. «¿Puedo quedarme?». «Solo unos días». Miré el sofá. Miré el espacio pequeño, miré mi vida ordenada que por fin era mía. «Y aún así», dije,
Puedes quedarte, pero con reglas. Las reglas esa noche, le di una manta y una almohada. Ella durmió en el sofá. Yo, en mi cama, con los ojos abiertos. No porque temiera que me robara algo, temía otra cosa, que el Sebastián no se hubiera ido del todo. Y lo confirmé al día siguiente. Valeria salió a buscar trabajo con su currículum. Volvió al mediodía con la cara descompuesta. Nadie me contrata, dijo. En cuanto ven que estoy embarazada. ¿Cuántos lugares fuiste? Pregunté. 3. ¿Vuelve a salir en 3? No es suficiente. Su cara se tensó, pero obedeció. Cuando volvió, más tarde, su teléfono vibró. Vi el nombre en la pantalla cuando lo dejó sobre la mesa, sin pensar, Anne Sebastián. Valeria lo miró, como si fuera una serpiente. No contestes, le dije. Si no contesto, sé que se enoje. El enojo de un hombre que te usó no es tu problema. Valeria respiró temblando. No contestó. El teléfono vibró otra vez. Y otra. Y luego llegó un mensaje. Ella lo leyó y se puso pálida. ¿Qué dice? Pregunté. Valeria tragó saliva. Dice, sé dónde estás. El té en mi mano se quedó quieto. Mi sangre también, porque una cosa es que Sebastián sea un cobarde que huye, y otra es que sea un hombre que acecha a mí. Levanté despacio. Valeria, dije, con una calma que ya era de guerra. A partir de hoy, no solo vas a aprender a sobrevivir, vas a aprender a protegerte. Y si Sebastián cree que todavía puede controlar nuestras vidas, está a punto de conocer a la Doña Rosa, que tú nunca quisiste ver. Part 5/5. Doña Rosa, última parte. Versión expanded a él. Mensaje quedó en la mesa como una amenaza con letras pequeñas en C. ¿Dónde estás? Valeria lo miraba sin parpadear. Era como si esa frase le hubiera borrado el color a la cara. Yo, en cambio, sentí algo distinto, una claridad fría. No era la primera vez que un hombre intentaba asustarme. La diferencia es que, antes, yo tenía miedo de perderlo todo. Ahora, ya lo había perdido una vez. Y había sobrevivido. Eso te cambia el cuerpo. Te cambia la mirada. Ante cambia el alma. ¿Qué hacemos? Susurró Valeria, con la voz de una niña. Me senté frente a ella y apoyé las manos sobre la mesa. ¿Respirar? Dije, lo primero siempre es respirar. Valeria apretó los labios. Pero, ¿y si viene? Si viene, no entra, respondí. ¿Y si insiste? Se enfrenta a la ley. ¿Y si intenta algo peor? Se enfrenta a mí. En Valeria tragó saliva. Abuela, él no es como tú crees. Él puede gritar, amenazar, manipular. La interrumpí, pero lo que no puede hacer es borrar lo que ya está escrito. Valeria frunció el ceño. ¿Qué está escrito? Me incliné un poco hacia ella, bajando la voz como se baja cuando se está por enseñar una verdad que duele, que tú ya no le perteneces. Valeria cerró los ojos y una lágrima le rodó por la mejilla. No sé cómo salir de esto. ¿Ya saliste? Le dije. Lo que pasa es que te acostumbraste a pedirle permiso hasta para respirar. Me levanté. Fui al cajón donde guardaba mis papeles importantes y saqué una carpeta. Dentro estaban copias de lo básico a mi contrato de alquiler, mi identificación, mis documentos bancarios, el recibo del hospital y una hoja con números de emergencia que Elena me había ayudado a preparar por si acaso. Valeria miró la carpeta, como si le diera vergüenza. ¿Hiciste todo eso por mí? No, respondí. Lo hacéis por mí, pero ahora te sirve a ti también. Juan. La primera visita esa tarde, Valeria volvió a salir a buscar trabajo. Yo me quedé en casa, pero no descansé. Preparé el departamento como quien se prepara para una tormenta. Cerré ventanas. Revisé cerraduras. Dejé el teléfono cargando. Puse la carpeta a mano. Cuando Valeria regresó, venía cansada, con los ojos hinchados. Dejó el bolso en el suelo, se sentó en el sofá, y apenas tuvo fuerzas para hablar. No conseguí nada. Mañana será otro día, le dije. En ese mismo instante sonó el timbre. Valeria se quedó rígida. Yo no me moví de inmediato. Fui hacia la mirilla con calma. Miren, era Sebastián. No estaba solo. Había un hombre con el Dutrage barato.
cara de notario o de gestor. Ese tipo de personas que aparecen cuando alguien quiere poner legalidad sobre una injusticia. Valeria se levantó como si la hubieran empujado. Abuela, ¿es él? Ann, yo asentí. Quédate atrás, Ann, y no hables. Abrí la puerta apenas, con la cadena puesta. Buenos tardes, doña Rosa, dijo Sebastián con una sonrisa ensayada. En qué gusto verla. Qué pena, respondí sin sonreír. ¿Qué quiere? Sebastián miró la cadena como si fuera un insulto. Vengo a hablar con Valeria. Esto no es asunto suyo. En mi casa, todo es asunto mío. Sebastián soltó una risa corta. Su casa, doña Rosa. Usted está alquilando. No exagere en el hombre de traje barato. Dio un paso al frente. Señora, soy asesor legal. El señor Sebastián solo quiere. No me interesa. Lo corté. Si traen un documento, lo reviso con mi abogado. Si no traen nada, se van. Sebastián cambió de tono, dejando caer la máscara de educación. Doña Rosa, no juegue a la heroína. Valeria está alterada, embarazada, sin rumbo. Yo puedo ayudarla. Usted no. Vi su mirada pasar por encima de mi hombro, buscando a Valeria dentro del departamento. Valeria, llamó en voz alta Salan. Hablemos como adultos. Valeria dio un paso involuntario hacia la puerta, como hipnotizada por la costumbre. Yo levanté una mano sin mirarla. Te dije que no hablaras. Valeria se detuvo, temblaba. An Sebastián sonrió con desprecio. ¿Ves? Esto es lo que ella hace ante controla. Te aíslan. Es la típica vieja manipuladora. La frase me rozó como un viento frío. Vieja manipuladora. Así nos llaman cuando no nos dejamos usar. Me acerqué un poco más a la puerta. Sebastián, dije, te voy a explicar algo simple. Si quieres hablar con Valeria, será con un mediador. Y si vuelves a venir sin cita, llamo a la policía. El hombre de traje barato interrumpió. Señora, no hace falta ponerse así. Aquí hay una propuesta formal de acuerdo. El señor Sebastián quiere evitar conflictos y... Acuerdo. Repetí, como el acuerdo del hospital que Valeria firmó y no pagó. Sebastián parpadeó. Una fracción de segundo. Pero yo lo vi, no sabía esa parte. O no esperaba que yo la supiera. Valeria abrió la boca detrás de mí, pero se quedó muda. ¿Qué hospital? Preguntó Sebastián, mirándola por encima de mi hombro. Valeria bajó la mirada. Yo continué. Tranquila. Mira qué curioso. Tú hablas de adultos, pero te fuiste dejando deudas, hipotecas, mentiras. Eso no es adultez. Eso es huida. Sebastián apretó la mandíbula. Doña Rosa, no le conviene ponerse en mi contra. Yo no me puse en tu contra, respondí. Tú te pusiste en mi camino, y entonces hice lo que nunca había hecho antes. Abrí la puerta un poco más, lo miré fijo, y dije con voz clara, para que quedara grabado en su memoria, no vuelvas. Sebastián dio un paso hacia la puerta, como queriendo imponerse. La cadena la detuvo, pero su intención estaba ahí. Valeria dijo, ahora, con amenaza. Si no vienes conmigo te juro que te arrepientes. En ese momento, Valeria habló por primera vez. Su voz salió baja, temblorosa, pero firme. Vete, Sebastián. El silencio fue inmediato. Sebastián la miró como si no la reconociera. ¿Qué dijiste? Valeria respiró hondo, como si estuviera aprendiendo a usar los pulmones de nuevo. Que te vayas. No quiero verte. No quiero hablar contigo. No quiero nada de ti. Sebastián soltó una carcajada, pero era una carcajada nerviosa. ¿Y vas a vivir de qué? ¿De esta señora? ¿De caridad? ¿Crees que te vas a salvar por orgullo? Valeria lo miró con lágrimas en los ojos, y dijo algo que me sorprendió incluso a mí. Prefiero trabajar limpiando pisos, que volver a vivir bajo tu desprecio. Esa frase fue una ruptura limpia, como un vidrio que por fin se quiebra en la línea correcta. Sebastián se quedó quieto, luego miró al asesor. Vámonos, se alejaron, pero antes de irse, Sebastián se giró y clavó una mirada de odio en mí. Esto no termina aquí. Cerré la puerta y puse el seguro. La casa quedó en silencio. Valeria se dejó caer en el sofá y empezó a llorar como si le hubieran quitado un peso del pecho.
No fui a abrazarla de inmediato, esperé un minuto, porque el consuelo rápido a veces borra la lección. Cuando su llanto bajó, me senté a su lado. Lo hiciste, le dije. Valeria se limpió la cara con la manga. Me dio miedo, pero lo hice. El valor no es ausencia de miedo, respondí. Es moverse, aunque el miedo esté. 2. El trabajo y la vergüenza. Los días siguientes fueron más duros que la visita de Sebastián, porque el enemigo más difícil no era él. Era la costumbre. Valeria buscaba trabajo y recibía puertas cerradas. Algunas por el embarazo, otras por su propio orgullo, porque aún quería algo acorde a su perfil. Un día volvió frustrada y tiró el currículum sobre la mesa. No puedo. Abuela, esto es humillante. Yo estaba cosiendo un dobladillo. Levante la vista. Humillante fue gritarle a tu abuela en una mesa. Humillante fue dejar que un hombre te usara para echarme. Buscar trabajo es digno. Valeria apretó los dientes. No entiendo cómo aguantaste tanto. No lo aguanté por fuerte. Dije, Ann, lo aguanté por amor. ¿Y el amor, Valeria? A veces vuelve a una mujer muy tonta. Valeria me miró y bajó la cabeza. Yo fui tonta también. Sí, responde. Pero a ti todavía te queda tiempo de aprender antes de que la vida te cobre con intereses. Al final, aceptó un empleo en una cafetería pequeña, lejos de los lugares donde antes se sentía importante. Al principio llegó con las manos temblando, con el uniforme doblado en una bolsa, como si fuera una vergüenza, pero al tercer día, volvió con otra cara cansada. Sí, pero con algo nuevo en los ojos. Hoy, una señora me dijo gracias, me contó, solo por llevarle un café. La miré, ¿y eso te sorprendió? Valeria asintió. Me sorprendió que se sintiera bien. Yo volví a mi costura. Eso se llama dignidad. La dignidad viene cuando haces algo sin pisar a nadie. 3. El golpe final de Sebastián. Una semana después, Sebastián intentó otra jugada, no vino en persona. Fue más cobarde. Ann llamó a Elena. Elena llegó a mi departamento con el rostro serio. Rosa, dijo, me llamaron de un número desconocido. Era Sebastián. Me preguntó por ti. Me habló de tu dinero. Valeria se quedó helada al escuchar eso. Yo sentí que el aire se endurecía otra vez. ¿Qué te dijo? Priga, que sabe que recibiste una herencia, que quiere negociar, que si no, va a contar cosas. Sonreí despacio. ¿Contar qué? Que soy una abuela vieja, que me gritaron, que me fui. Y eso ya lo viví. Lo único que él puede contar es su propia miseria. Apretó mi mano. Rosa, ten cuidado. Yo asentí. Voy a tenerlo. Esa noche llamé a mi abogado y dejé todo registrado, a las visitas, las amenazas, los mensajes. Le pedí que preparara una notificación formal para Sebastián. Cualquier contacto directo sería considerado acoso, no porque yo creyera que un papel lo detendría, sino porque yo quería estar lista cuando intentara algo más y lo intentó. 2 días después, Valeria recibió un correo de un banco. Solicitud de verificación de poder notarial. Valeria vino corriendo con el celular en la mano. Pálida, abuela, ¿qué es esto? Leí el mensaje. La sangre se me enfrió. Era exactamente lo que Sebastián había intentado antes. Un poder. Una autorización a un intento de abrir una puerta legal. No te asustes, le dije. Esto es una prueba. ¿Una prueba de qué? De que Sebastián no se fue por amor. Se fue porque perdió el control. Y cuando un hombre así pierde el control, intenta recuperarlo con papeles. Llamé al banco de inmediato. Bloqueé cualquier trámite que no requiriera mi presencia física. El abogado envió la notificación. Y Elena, por primera vez, miró a Valeria con dureza. ¿Tú le contaste lo de la herencia? Preguntó Elena. Valeria negó rápido llorando. No, Ann, te lo juro. Ann, yo no sabía nada. La miré. Yo tampoco lo sabía hasta que el banco me llamó. Así que solo hay una forma. Ann. Sebastián investigó. Te siguió. Esperó. Ann hizo lo que hacen los oportunistas. Valeria se cubrió la cara. Todo fue culpa mía. Yo me acerqué y le levanté el mentón con suavidad. No. La culpa es de quien elige hacer daño. Pero tú tienes responsabilidad. Y la responsabilidad se paga con cambio, no con lágrimas. Ann. Valeria asintió.
Por el cierre los meses pasaron. Valeria siguió trabajando. Aprendió a ahorrar. Aprendió a caminar sin tacones, con los pies en la tierra. Aprendió a decir no, sin disculparse. Y sobre todo, aprendió a mirarme a los ojos sin vergüenza. El embarazo avanzó. Yo la acompañé a controles médicos. Compramos ropa de bebé de segunda mano. Pintamos juntas una cuna vieja. Y, sin darnos cuenta, empezamos a construir algo nuevo sobre la ruina. Una noche, mientras doblábamos ropita, Valeria me preguntó: «Abuela, ¿por qué me ayudaste después de todo?» La miré largo rato. «Porque la vida ya te estaba castigando», dije, «y yo no quería ser tu verdugo. Quería ser tu aprendizaje». Valeria empezó a llorar. «No merezco tu amor». «El amor no siempre se merece», respondí. «A veces se recibe para aprender a darlo bien». El bebé nació en febrero. Una nena. Valeria la sostuvo con manos temblorosas. «Quiero llamarla Carolina», susurró. Como mi mamá lloré sin esconderme, porque en ese nombre había algo más que nostalgia. Había reparación. Cuando volvimos a casa con la pequeña Carolina, el departamento ya no se sintió pequeño se sintió lleno. Esa noche, mientras yo mecía a la bebé, Valeria se sentó a mi lado. «Abuela, ¿me perdonas?». La miré con cansancio y ternura. «Te perdoné el día que decidí no odiarte», respondí, «porque odiarte me habría encadenado a tu grito para siempre». Valeria apretó mi mano. «Nunca más voy a llamarte carga». Yo sonreí apenas. «No hace falta prometerlo. La vida ya te enseñó lo que significa perder a quien te sostuvo». Valeria asintió, y en ese instante entendí que esta historia no era sobre dinero, ni sobre Sebastián, ni siquiera sobre la cena. Era sobre algo más profundo, sobre cómo una abuela puede ser humillada. Sí, pero también puede levantarse con una fuerza que asusta, porque una mujer anciana no es débil, es peligrosa cuando aprende a callar. Y yo, doña Rosa, aprendí a callar solo lo necesario. Luego aprendí a hablar, y desde entonces, nadie volvió a gritarme como si yo no valiera nada.